Muy buenas tardes, comienza el previo de Café de... El previo no, perdón, comienza Café de Periodista, el previo ya lo hicimos. Y vamos a presentar a los invitados de los lunes, los tertulianos, a don Manuel García Dene. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Ya tiene preparada la careta? Yo, mi careta es permanente, Jorge. Paqui Trujillo, buenas tardes, Paqui. Hola, buenas ¿Usted tardes. que ha disfrutado de los carnavales? Sí, y seguiré disfrutando. Todavía queda hoy, que es un día grande, Pero ¿no? ya fue el carnaval de día, ¿no estuvo por Pues ahí? estuve por allí, pero yo no fui cuando estaban tanta gente. Yo ¿No? creo que la gente empezó a ir después. A partir de las 5 o 6 de la tarde. Previo a la tertulia, porque yo estuve sobre las 2 y pico, 3 de la tarde y no había tanta gente. Pero es verdad que después las fotos, por lo menos, daban la sensación de que había mucha gente. En este caso vamos a don José Sánchez. ¿Cómo está usted? Muy buenas, don Jorge. Usted sí estaba, ¿no? Estuve también, pero casi coincidí en horarios con Paqui. Usted quedó muy tempranito. A ver, yo además es que tuve que trabajar el sábado. Tarde-noche. Y es verdad que al principio, a mi sensación particular, hubo menos gente que en otros años en esos horarios. Luego es cierto que según avanzó la tarde-noche, hubo más presencia de público. Pero también es verdad, y interpreto, que hubo mucha gente que se ha dividido con respecto a otros años, porque como hay otra vez este sábado actividad en el parque en Arrecife, va a coincidir con la cabalgata del desfile de Puerto del Carmen, y el cartel de este sábado es atractivo, con Miguel Enchun, con Danza Invisible, con Orisa. Y claro, hay quien dice, bueno, si salgo un día, no salgo el otro. ¿Me reservo o no me reservo? Y me consta que más de un caso fueron un poco con el freno de mano echado, o incluso de todas maneras, vemos imágenes ahí y se ve gente. Público hubo. Mucha gente muchos se ve. disfraces. Público hubo. Mucha... Pero en el tramo que yo estuve, incluso almorcé allí, al haber menos público, era más tranquilo en el sentido de que podías ir sin agobios a pedir y para comer con tranquilidad, cosa que el año pasado, por ejemplo, no me pasó. Efectivamente, yo creo que lo que hubo es que mucha gente, por lo que yo vi, yo estuve en torno a las 3 de la tarde, es que la gente se fue distribuyendo, mucha gente no fue al mediodía, sino que fue después a partir de las 5 o las 6, y muchos ya se fueron, los que llevaban ya 4 o 5 horas con sus hijos, pues se retiraron, y entonces eso hizo que estuviera todo mucho mejor, familiar en esos mucho mejor. Creo que para disfrutar, ¿no? Estaba todo la zona central, de lo que es yo le llamo el Triángulo de la Bermuda, ¿no? El almacén, el casino. La verdad que es la primera vez, le comentaba a mi marido, porque fui al carnaval de día. No, la primera vez que veo la avenida con tanta gente, porque ya me ha costado, oye, ya ha costado llenar esa avenida. Esa avenida la llenaron gracias a los carnavales. Pero sí es verdad que cada vez se va afianzando más y la gente se ve que le gusta el carnaval de día, no solo aquí, sino en el resto de las islas también. El porteño está afianzado, y eso viene además de años atrás, de cuando creo que estaba Víctor Sanginés, de concejal de festejos, los diferentes concejales de fiestas que han venido de Sebén Suy Rodríguez, David Duarte, porque al fin de cuentas, aunque no estaba, fue el promotor, el organizador de la fiesta. Y la noche también, ¿eh? La noche acompañaba. Hoy está, por ejemplo, más fresquillo y es posible fría. que llueva un poquito en el desfile de carrozas, pero el otro día estuvo fantástico. Y la noche también, no sé si tenemos imágenes, me dicen que todavía no la tienen preparada, pero efectivamente la noche también brilló a gran nivel. Y sobre todo que sepamos incidentes importantes no se han registrado, al menos que sepamos, ¿no? Habrá alguno, como siempre, alguna intoxicación etílica y tal. Sí. Y mira, ahí estamos viendo gente que son de la prensa también, ¿no? Sí. Vestidas de republicana. Lo dice por lo del coma, el coma etílico. No. Y ahí está nuestro compañero Suso, que ha hecho un gran trabajo para en este caso, para el Lancelot digital, ¿no? Que hemos cubierto desde primera hora de la mañana de ayer, ya teníamos toda la fotografía, incluso el mismo sábado, ¿no? No, lleva desde que empezó el carnaval, desde el pregón, también el concurso de murgas, la final, estuvo hasta el final, lo cubrió todo perfectamente, el sábado también un gran trabajo gráfico, el domingo con las niñas. Y de las murgas creo que el jurado estuvo muy acertado. Además, ganó finalmente la final. Las vacilonas. Volvió a ganar otra vez, pero se llevó casi todos los premios, porque se llevó el de vestuario también, el de presentación fue para los tabletubos. Y el de letra, que es el más importante para ellas, para las murgas. La verdad que desde aquí lo felicitamos. Creo que el concurso este año estuvo fantástico. Creo que el hecho de quitar toda la lona de los alrededores de la... frío el viernes, bastante. Sí, de la carpa estuvo bastante bien porque el sonido estuvo... Todo el mundo coincide en que estuvo bastante mejor, se le escuchaba mejor y se le entendía mejor y estuvieron fantásticos. Bueno, pues ya
los platos fuertes, a pesar de que aquí se ha cogido el día de, como decía José Ramón, el próximo sábado, pero ya hoy es, digamos, el día principal del carnaval, con esa cabalgata, y luego esa cabalgata que empieza sobre las 6 de la tarde. Nosotros en directo, como nos hemos convertido en la televisión del carnaval desde hace ya 13 años, vamos a retransmitirlo un año más, y en este caso, a partir de las 6:15, 6:30, ya estaremos en directo con todos ustedes, con Andrés Martinón y Leandro Martín, en este caso dentro de en este caso de la unidad móvil, y de Melsa Viña como reportera, ¿no? Vamos a todas aquellas personas que no pueden verlo, que no pueden asistir por lo que sea, pues ya saben que tienen la oportunidad de poder disfrutar del coso de carnaval por Lancelot Televisión a partir de las 6:15 de la tarde. Bueno, vamos a empezar con la polémica. Ya lo comentábamos en la mini tertulia del viernes, pero no tuvimos tiempo para ampliar. Manolo, no sé si conoce un poco lo que se originó en ese pleno ordinario que se celebraba en La Graciosa la primera vez de este mandato por parte del grupo de gobierno, sobre todo por aquello de que se ha nombrado como octava isla, a la isla de La Graciosa. Y bueno, una pena, ¿no? Una pena lo que ocurrió, porque al final nadie sabe lo que se aprobó de los puntos importantes que se llevaron, y ha quedado pues lo que algunos consideran que fue fueron a reventar algunos el pleno, y lo consiguieron, ¿no? En este caso, pues provocando de alguna manera al presidente del Cabildo y algunos consejeros de Somos, pues incluso insultando, ¿no? Se le pidió que se retirara los insultos, le estaba llamando sinvergüenza, le dijo que por favor se reiteró en el insulto, y finalmente, pues... Somos no, de Podemos, ¿no? De Podemos, en este caso, perdón. Y tuvo que expulsarlo. Tuvimos que expulsarlo. No sé, Manolo, ahora vamos a ver esos totales, pero antes, no sé si queda una pequeña pincelada. Hombre, yo creo que en esta época de carnavales una charanga en un pleno pues también da su punto de color, posiblemente venga mejor con la época en la que estamos. Yo creo que ha sido una actuación desafortunada, con un resultado también desafortunado. Yo considero que es vergonzosa la provocación que se hace desde el grupo de Podemos, pero también entiendo que la respuesta, en este caso, debe ser muestra de mesura y no dejarse rebajar por quienes van buscando precisamente eso para convertir al que tiene mayor protagonismo precisamente en la persona que es responsable de lo que provocan otros. Yo creo ¿Te refieres a que Pedro Sánchez, el presidente, no debió levantarse e ir a donde estaba efectivamente el ex trabajador de Podemos? Sí, yo eso estoy en contra de la provocación, porque creo que no corresponde y da una imagen bastante pobre de quienes estaban trabajando para la administración, de los que forman parte de una organización política y de las que reivindican otro comportamiento en la administración pública. Pero también responder a esa provocación me parece más propia del oeste que de un presidente del Cabildo. Hubiese sido incluso más lógico llamar a las fuerzas de seguridad y que desalojara si lo consideraba pertinente, pero el hecho de que él se desplazara a donde estaba el provocador, pues no da tampoco una imagen, yo creo, que positiva, aún entendiendo que las emociones de cada persona ante una provocación son comprensibles siempre y cuando no transgredan la normativa, ¿no? En este caso, lo que dicen algunos de Coalición Canaria es que llevan todo el año provocando, todo el año insultando gratuitamente al presidente, ¿no? Y llega un momento en que evidentemente todo el mundo no estamos, yo por lo menos no estoy de acuerdo no comparto que el presidente se haya levantado, pero puedo entender emocionalmente que a una persona se le pueda ir de las manos a veces las emociones, ¿no? Yo entiendo que es difícil, que sí es verdad que ha habido mucha provocación, pero yo creo que el presidente tenía que haber llamado, yo estoy con Manolo en que tenía que haber llamado a un ujiera o a algún policía local, y porque él tiene la facultad como presidente de llamar la atención hasta 3 veces y echarlo del pleno, que es lo que tenía que haber hecho. Es verdad que es difícil, porque además está claro que de alguna manera iban con ese propósito. La verdad que es una pena, porque fueron a reventar, ir hasta La Graciosa para hacer eso, pues ya está, pero como lo sabes y como
sabes que llevan desde hace un año intentando que pero la precisamente imagen como saben que tienen que reventar, no caigas en esa provocación, sino por muy sino, difícil que sea, tiene claro, que contener la templanza para no eso, tener que ir. Por y eso precisamente, lo digo, porque además, claro, porque es que ellos no tienen nada que perder. Esta gente ya no va a ser ninguno políticos más, van a estar por ahí. En el caso de esta gente todavía menos, porque en Podemos ninguno de ellos va a repetir, con lo cual es difícil. Es difícil que tengan la cobertura que están teniendo en estos días, y lo que ha conseguido el presidente con su actuación es que hoy se hable de una cosa que no se debería hablar. Y es lo que se ha hablado durante todos los plenos, porque no debemos olvidar que la oposición, díganme qué cosas se ha sacado, qué proyectos, qué puntos se ha sacado adelante con el consenso de la oposición. Muy pocos, lo único que se ha oído cada vez que ha habido un pleno es esto. No hasta el límite de llegar a, pues ahora lo que se ha llegado, pero sí, pues bronca, pues pelea, pues pleito, y poca cosa que le interese realmente a los ciudadanos de ese pleno que se está celebrando. Al final el presidente pues expulsó, para que la gente lo sepa, primero a una de las representantes de Podemos, porque le llamaba sinvergüenza en varias ocasiones y no retiró lo que él consideró un insulto. Y luego a Carlos Meca por hablar sin estar en el uso de la palabra en 3 ocasiones a pesar de las advertencias. Finalmente la oposición, parte de la oposición o prácticamente toda la oposición, a excepción de Benjamín de Ciudadanos, se quedaba en el pleno, pero todos los demás salían, tanto los 3 consejeros del PSOE, creo que eran 3 o 4, no recuerdo si eran 3 o 4 los que estaban allí, y también se fueron, en este caso Tomás, por Somos. No sé, una valoración de lo que has podido ver, oír, escuchar. Que se puede sacar algo positivo del asunto es que ya sabemos lo que no tiene que pasar más, o que no debería pasar más. Entonces, como va a seguir dándose plenos en el Cabildo en este mandato, quedan 2 más, creo. Y luego llegarán elecciones y habrá un nuevo grupo de gobierno o se renovará lo que es la corporación, que sepan, por favor, que como ciudadanos que somos no nos gusta que nos representen así, nada más, unos y otros. Evidentemente, el que provoca, empezando por pues que muy mal, porque hay muchos foros para dirimir si uno está disconforme con actuaciones de gestión de gobierno, está la justicia si incluso quieres que haya algún tipo de indicio delictivo. Evidentemente, por parte del agraviado, también saber que como persona es verdad que uno es como es, pero que representa a toda la ciudadanía y es un cargo que a veces obliga a contener las emociones, y en este caso creo que hubiese sido, perdió el presidente la oportunidad perfecta de contenerse. Bueno, vamos a ver algunos de los cortes, de los momentos más tensos que se producía precisamente tras los insultos que recibía el presidente. Vamos a ver los cortes, no sé si primero tenemos, vamos a verlo todo juntos, le estoy diciendo a la realización para después poder comentarlos. En la nota de prensa, no me lo enfades, hombre. Señor presidente, yo le ruego que se contenga usted un poquito sus instintos asesinos. Se contenga su ex asesor tirando besitos a la presidencia del público. La pregunta que yo le quería hacer a don Luis Arraez, que yo no sé si él es consciente de dónde se puede haber metido por hacerle el caprichito al presidente con este tema, pero es que el artículo 32.3 dice que los mencionados puestos de trabajo, es decir, los puestos de trabajo de administrativos o secretarios de grupo, serán nombrados y separados a propuesta vinculante. Estoy convencido de que ustedes leyeron este artículo antes de firmar el decreto. A propuesta vinculante del grupo al que hayan de prestar su servicio. El cese es absolutamente libre y discrecional, por decisión de esa misma autoridad, en este caso, el presidente. No creo que haya ningún asesor de la presidencia, cargo de libre designación por ley en toda España, que llame corrupto a quien le nombra y cesa libremente y siga en su puesto de trabajo. No sabía que esto iba a pasar cuando volvía, que se iban a inventar lo que se han inventado. Sí, le tendré que invitar a abandonar la sala, que fue lo que le dije cuando me acerqué a donde estaba usted. Sí, señor, que deje de tirarme besitos hablando de provocar, porque usted es muy grande y muy valiente ahí, provocando a la presidencia, tirando besitos desde el público, como han hecho otros, y lo que le he dicho es que deje de tirar besitos y provocar a la presidenta o la abandone. Yo sí he presenciado hace unos minutos, es como la consejera de Podemos llamaba sinvergüenza a don Luis Arraez cuando estaba interviniendo. Sí, yo también lo vi. No era el presidente. Pues era mía quien me llamaba sinvergüenza, y lo reitera usted.
Sinvergüenza, sí, muy bien. Yo también la invito a abandonar el salón de pleno, porque eso sí lo reconoce usted. Yo no he reconocido nada de lo que usted ha dicho ni de las mentiras que ha contado don Carlos Meca. Bueno, no sé si tendremos más corte, pero sé que hay más corte en el informativo, donde, mira, donde habla, creo que habla en este caso Luis Arraez y también el que es vicepresidente, el del Partido Popular, porque a solicitud del PSOE se pidió 5 o 10 minutos de receso para un poco tranquilizar, según ellos, los ánimos, y el vicepresidente del Cabildo, como representante del Grupo Popular, le dijo al presidente que aquí no había que tranquilizar ningún ánimo, que aquí lo que no se puede dar carta de validez precisamente al que provoca, que lo que hay que hacer es celebrar el pleno con todas las consecuencias y echar a aquellos que no cumplen con la institución, ¿no? En cualquier caso, también Antonio Morales habló y también defendió la postura de continuar con el pleno, que tal como se hizo finalmente, ¿no? Creo que apuntaba Paqui, estábamos viendo las imágenes, el hecho de que como vecino de Graciosa que vengan a hacer un pleno o sea, desde luego no vengan más. No, es verdad, para esto no vengan más. Porque después es eso, lo que decía Jorge, ¿qué puntos? Es que no nos hemos enterado de qué se aprobó o dejó de aprobar en ese pleno. El punto del pollo de arrecife del terrero, eso, que trascendió y poco más, que es son verdad. Representantes de todos los ciudadanos y que nosotros no le damos el voto para que hagan el espectáculo que han hecho ahí. ¿Por qué no? Porque yo creo que hay que tener un poco más de presencia, sobre todo cuando estás representando a tanta gente que te ha votado. Hay una forma de entender la política que no se corresponde en absoluto con el respeto que se merece la institución. No se puede ir a un sitio de forma excepcional y actuar de forma ordinaria, pero no porque sea así como se actúa siempre, sino por la ordinariedad con la que se presta un servicio fundamental. Se les olvida que es un servicio público lo que están prestando, igual que el que limpia la calle está haciendo un servicio público, el político está haciendo un servicio público, igual que el que está en la calle y no puede insultar a su jefe porque es un despido objetivo. En este caso, el que depende del presidente tampoco lo puede insultar, le puede decir todas las verdades del barquero que quiera, pero no puede insultarlo. ¿Cómo que llamar sinvergüenza al presidente es una cosa normal? No es normal, porque entre otras cosas, llamar a otro sinvergüenza no conlleva en absoluto la imputación de ningún delito, sino el hecho de caer en un delito que es insultar al otro de forma gratuita. Oye, dígale usted que se ha saltado la torera, no sé qué cosa, que lo que ha hecho incumple la normativa, que lo que está haciendo está en un determinado delito, pero llamarle sinvergüenza. Y menos en el foro del pleno. O sea, no estás haciendo unas declaraciones. A eso vamos. Pero es que después tú dices, bueno, esto fue, pues el presidente... No, y un calentamiento. El presidente se salió de madre ante los continuos insultos y demás, pero es que los 23 consejeros dudan de si hay que seguir para adelante o hay que llamarle el orden o hay que despedir a aquellos que no están respetando. ¿Qué es lo que yo quería ya para terminar con este tema? Porque tampoco le damos más importancia, pero lo que me alucina es que se puede criticar la actitud del presidente por parte de la oposición, si ellos consideran que realmente respondió insultó al provocador, ¿no? Pero lo que me resulta realmente increíble, y se le puede volver en contra a muchos de ellos, en su día, es que la oposición, el PSOE y Somos, oiga, solo, y Podemos, por supuesto, evidentemente, solo han criticado la actitud del presidente, que está bien que la critiquen, pero oiga, y de lo que ellos hicieron, y de lo que hizo su amigo desde el público, ¿es que eso no es condenable, señora Dolores Corujo? ¿O es que eso, usted le parece bien que en el pleno de San Bartolomé se le ponga un ciudadano, en este caso a provocarla, a hacerle risita, a darle besitos, y usted queda tan tranquila? Yo creo que realmente por lo menos se le podía decir, yo no digo que usted vaya allí y se dirija a él, pero por lo menos le podía decir en su comunicado que también rechaza las provocaciones. Es que el propio comunicado que saca Dolores Corujo es una muestra de que no está al nivel de la propia talla política que ella considera que tiene. Y además lo que viene a demostrar es que se deja llevar en esos comunicados por quien los hace. No, es que se lo hizo, es que está claro que está el hecho. hecho de que salga una persona que aspira a ser presidenta del Cabildo, que es portavoz del Partido Socialista, que es la secretaria general del PSOE de Lanzarote, hablando de tabernero, chiringuito, no sé qué, es caer
precisamente en esa dinámica que lleva a esa violencia verbal y que no acaba en otras cosas porque creo que los detienen. Efectivamente. Si no, no se y además explica. yo conozco a Loli, Loli no habla así. Loli no habla así. Eso se lo escribe el asesor y no, Loli no habla así. Sí, no. pero el problema, lo que lo demuestra que firma no tiene la ella, talla porque Loli no política habla es que así. haga llegar a los medios un comunicado con su nombre Como con secretario esa... general de partido, lo Porque sabe. yo puedo entender que Si lo critique la firma suyo. situación, pero No, claro que sí lo firma el incomprensible. suyo, pero me refiero que muchas veces en carnavales todo se confunde. Sí, pero Bueno, que no son murgas, y sino que diga que son murgas y que se registren como murgas y no como organizaciones políticas. Bueno, pero ¿y qué opina- No cobran en los plenos nada por asistir. ¿y qué opina Pedro Sanginés de todo esto? No sé si tenemos ya preparado el corte de Pedro Sanginés sobre lo que ocurrió el pasado viernes en el pleno ordinario en la Isla de la Graciosa. El viernes pasado la oposición estaba en minoría porque el principal partido de la oposición, su portavoz, en lugar de cumplir con su obligación de asistir al pleno, estaba de vacaciones en los carnavales de La Palma y ya tenían premeditado reventar como cada vez que están en minoría los plenos. Por lo que respecta a Podemos, que lleva 4 años insultándome, pues nada nuevo, lo volvieron a hacer, por eso fueron expulsados. Y sobre la polémica, pues nada que añadir a lo que ya dije en su día. Hay un señor que va a la Graciosa, es profeso, a provocar a esta presidencia, a tirarle besos desde el público, y no quise interrumpir el pleno, simplemente a advertirle a él de que sería expulsado de continuar en esa actitud. Y nada más, la semana pasada fue una semana de muchas y muy buenas noticias para la isla, de las que la oposición pretende que no se hable. Por ejemplo, las piscinas terapéuticas, por ejemplo, la adjudicación del centro de mayores de alto requerimiento, por ejemplo, el Parque Sur de Bomberos, por ejemplo, las propuestas de Manrique, y se me olvida algunas otras, el carril bici del aeropuerto, primero de España. Todo eso fue la semana pasada. A la Graciosa llevamos un vehículo para personas con movilidad reducida, llevamos 4 Optimis, y no quieren que se hable de nada de esto, sino de los insultos que supuestamente yo prefiero a no sé quién. Bueno, pues esa era la reacción de Pedro Sanginés de hoy tras los acontecimientos del pasado viernes en la Caleta del Cebo, en la Isla de la Graciosa. Por cierto que hoy Echedei Eugenio hizo balance un poco de la gestión de estos 4 años que lleva él como... Bueno, no se lleva 4 años de gerente. No, 4 años no lleva de gerente de... Bueno, de gerente, de consejero delegado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, Pues ¿no? que ha sido de tantas cosas en Sí, este nosotros mandato. siempre ha estado, yo A creo, ver, desde en el el balance principio, se ¿no? hace alusión del año 16 hasta... Sí, estos días. se mantuvo. Es decir, los 4 años. Sí, es verdad, se mantuvo porque cuando estuvo el PSOE, nosotros José Juan no fue presidente cambió, del ¿cómo se llama?, de la sociedad de promoción. Igual que ahora Ángel Vázquez frente a él, centros turísticos, turismo. No, o sea, en el caso de Vázquez es el consejero de la sociedad de promoción. De la sociedad de promoción, mientras que Pepe Juan era solo presidente de la... Yo creo que sí, que Eugenio, Echedei Eugenio Centros ha ha llevado los 4 los años. 4 años. Sí. Bueno, lo cierto es que es verdad que los centros turísticos, cuando en la primera legislatura de Pedro Sanginés se cogieron en un momento totalmente en crisis, luego ya en la segunda, pues la verdad que fueron saliendo adelante, se fue pagando ya muchas deudas que tenía, y en este año, según el balance de Echedei, pues realmente ya se ha terminado no solo con todas las deudas, sino que solo el Cabildo de Lanzarote, solo el Cabildo de Cano ha cobrado 16 millones de euros en los últimos años, de todo lo que se le debía también con anterioridad. Vamos a ver el balance, en este caso, la opinión de Echedei Eugenio. Una parte, desde luego, importante de estos 4 años es la parte de la gestión económica. Consultaba ahora mismo la cuenta de los centros de arte, cultura y turismo y contamos en estos momentos con más de 15 millones de euros en cuenta, lo cual es un dato importante. Recuerdo cuando me dieron acceso a la cuenta del BBV estábamos en torno al 1 millón de euros y ahora estamos en torno a los 15. Somos una empresa saneada, no debemos dinero ni de canon a los ayuntamientos, como cuando hace tan solo 8 años se debía muchísimo, creo que en torno a la deuda era en torno a los 8 millones. Ahora tenemos 15 millones de euros en la cuenta y 0 euros de deuda. Bueno, pues no sé, Manolo, un pequeño, la gestión de Echedei al frente de lo que es la ciudad más importante. Hombre, yo creo que al margen de Echedei, desde que Carlos Espino abandonó los centros turísticos allá en el 2008, hubo una apuesta
por rescatar los centros turísticos que se encontraban en una situación bastante delicada, tanto por la gestión que se hizo o por la falta de gestión, como por la situación de crisis que se estaba viviendo en la economía insular y también en el sector turístico durante esos años. Ha habido una recuperación importante, con picos importantísimos también de llegada de turistas, que ha tenido su impacto en los centros turísticos, pero eso no óbice para reconocer la enorme profesionalización que se ha llevado a cabo dentro de la propia red de centros. Se puede cuestionar en cierta medida el modelo de gestión, pero no el hecho de que se han mejorado los números de forma considerable. Sí, yo estoy con él. Yo creo que incluso, pues eso, desde Carlos Espino, primero con Pedro San Ginés, que lleva los centros turísticos, y luego con Echadey, y es verdad que ha cambiado muchísimo. Es verdad que también ha habido una recuperación del turismo importante, y eso de alguna manera pues ha ayudado a que esas cuentas se eleven. Pero es verdad que por ejemplo, los cánones famosos de los ayuntamientos y del Cabildo, incluso el convenio con el Ayuntamiento de Almería, esa recuperación del turismo ha hecho posible que se le haya pagado cantidades importantes, y es verdad que también es importante la profesionalización de todos los centros. Lo último, el tema del mercadillo en el Monumento al Campesino, que está teniendo un éxito impresionante, y bueno, de alguna manera, incluso el que haya acogido circunstancialmente pues algunos centros como el Almacén o demás, que de alguna manera ha hecho que haya mejorado. El tema de la restauración también ha mejorado. En principio se habló incluso de sacarlo fuera de lo que son los centros, lo que es el Castillo de San José. Parece que van viento en popa, y parece que se van recuperando, y que pues, en todos los aspectos, y en el tema cultural también se ha hecho bastantes cosas. También se ha profesionalizado en el sentido de que se han alquilado incluso para eventos y demás actuaciones que de alguna manera son importantes para los centros, porque se recupera ese dinero que de alguna manera se sale con otro tipo de actuaciones. José Ramón. Grosso modo, incidir en lo mismo, y que el capítulo de que aporta un volumen de 600 millones de euros creo que se ha dicho, de lo que es de economía. Economía en cuanto al PIB, y que una estructura que es capaz de generar por sí misma unos 30 millones de euros de ingresos brutos al año, potencial tiene para, si se maneja más o menos bien y se gestiona de manera, de modo coherente, pues tiene que ser rentable, y además creando puestos de trabajo o manteniendo puestos de trabajo, en este caso para población insular, estable, y generando economía también para lo que es el entorno, no solamente para lo que es el intrínseco funcionamiento del... Yo creo que una profesionalizada, es lo que te iba a decir, lo que te iba a decir, que lo importante y lo que veníamos diciendo en esta mesa desde hace mucho tiempo es que los centros turísticos, más allá de que tienen que tener evidentemente una directriz política, pero lo que tiene que tener sobre todo son profesionales, en este caso, para que gestionen una empresa. Es que lo que antes pues gestionaban los propios políticos, eran los que gestionaban los números. Tenemos una prueba de fuego ahora en estos próximos meses, o incluso en 2020, en tanto que si se aplica el Brexit, por ejemplo, y además se va a ruta también un descenso del turismo alemán con las frecuencias que ya se observan en cuanto a plazas, hay un recorte importante ya en la temporada de verano que viene dentro de pocos días, que empieza a final de mes. Pues si se han dejado unos buenos mimbres, por lo menos para que no pierdas, porque es que cabe recordar que en tiempos de cuando Atriz Pérez y Ángel Vázquez asumían los centros, estuvo la cosa, cuando vieron lo que había, 20 millones de euros. Pero lo que había estaba a punto de incluso de tenerse que cerrar el chiringuito. Bueno, cerrar no, pero estuvo a punto de no pagarse las nóminas. Por lo que dice Jorge, por la gestión política de los centros, y no económica y profesional, claro, es lo que tiene que hacer, porque es una empresa... un giro de 180 grados, afortunadamente, en positivo. Y todavía queda mucho que hacer. Por cierto, que los centros, el Almacén, que se ha convertido en un centro turístico, ya me decía el otro día Echadey, que ya gana dinero, o no pierde. El restaurante. Sí. Que está muy y bien, están dando un servicio interesante. Yo suelo ir con frecuencia. Y ahora se cogen lo que es el islote de Fermina también, de alguna manera. Bueno, pero lo del islote de la Fermina tengo entendido que es una encomienda. Eso ya no sería, de los centros turísticos, sino una encomienda que hace el Cabildo, que si hay pérdida la tendría que asumir el Cabildo de Lanzarote y no los centros turísticos. Pero en cualquier caso, yo insisto, y por cierto, los trabajadores que están allí siempre los digo, pero son magníficos. Se han pegado un curro en estos días que no es ni normal, ¿eh? El curro que se han echado los trabajadores de los centros turísticos
del Almacén, me imagino que en el resto, pero en el Almacén por aquello de los carnavales, ha sido extraordinario. Vamos 2 minutos a publicidad y regresamos con nuevos temas. Bueno, pues ya el aeropuerto de Lanzarote, el aeropuerto de Guasimeta, ya tiene oficialmente el nombre de Aeropuerto César Manrique. Era una vieja aspiración. El Pleno del Cabildo, por unanimidad, ya lo había solicitado, creo que hace 2 años, y finalmente, en este caso, el Ministerio de Fomento, ¿no? Sí, del gobierno que preside Pedro Sánchez, pues finalmente ha dado el visto bueno. Y precisamente ya cuando usted ya llega a Lanzarote ya empiezan a decir, está usted llegando al aeropuerto de César Manrique. César Manrique, ¿no? Lanzarote, la verdad que es a mí me emociona mucho, sobre todo porque creo que es un reconocimiento que se tendría que haber tenido desde hace muchísimo tiempo. Pero es verdad que una hija mía vino el otro día y me decía, mamá, que bueno, y según llegábamos a Lanzarote, pues bienvenidos en vez de bienvenido al aeropuerto de Lanzarote, bienvenido al aeropuerto de César Manrique Lanzarote. Falta por colocar el nombre, que imagino que será cuestión de tiempo, de poco y tiempo. Después también no sé si tendrá que cambiar todavía todo lo que es la electrónica. Pero oficialmente ya Ábalos firmaba pues la orden, el decreto, por cómo bueno, se reconocía. dicen que el Partido Socialista de todas maneras pues no ha querido, no ha perdido ripio electoralmente y ya ha querido vender a la opinión pública, en este caso, que ha sido gracias al PSOE, por lo que se ha nombrado al César, en este caso al aeropuerto de Lanzarote, César Manrique. En cualquier caso, yo estas cosas pues siempre un poco le quito trascendencia, porque mire, todo el mundo aprovecha en los últimos momentos, Manolo. Pero tanto que critican, perdón que te haga un inciso, tanto que critican al Cabildo de alguna manera, porque dice que los actos no quieren politizar y tal, y por el otro lado, por todos lados se está intentando utilizar la figura de César para politizar, y yo creo que eso no está bien. Y también el Cabildo hoy, también, que después hablaremos con José Ramón del plan. Señalo, esta es la página oficial de AENA, no sé si la cámara da el tiro para llegar a tanto, pero bueno, ya se puede leer entonces. Ya está, con Lanzarote, César Manrique. Consulta de un vuelo, de un horario, pues... Ya salió en varios periódicos, me enseñaban un periódico de La Voz de Galicia con un artículo, por cierto, del Canarias 7, como que el aeropuerto de Lanzarote se llama Aeropuerto César Manrique. Digo que ha habido cierta, por parte del Cabildo de Lanzarote, dice, hombre, quieren entender que estas cosas son electorales ya, porque se quiere vender, pero ciertamente dice que ha sido una pequeña falta de delicadeza en el sentido de que fue el Cabildo, el Pleno del Cabildo por unanimidad, quien solicitó ese cambio y ni siquiera se le ha comunicado al Cabildo. Y precisamente por eso se hace, porque se entiende que es una reivindicación institucional de Lanzarote y es nuestro aeropuerto y somos nosotros quien decidimos, a través de nuestros representantes, que en lugar de llamarse Guasimeta o Aeropuerto de Lanzarote se le ponga el nombre de César Manrique. Yo creo que hay cosas con las que no se puede estar jugando, ¿no? Entre otras cosas porque yo no creo que tenga especial trascendencia en la población, va a nivel electoral, porque la gente ya conoce, los que estamos aquí viviendo, pues hemos sabido que se celebró un pleno, conocimos la discusión de ese pleno, y que ahora vengan a decirnos que si esto lo hemos decidido nosotros, pues incluso nos ofende. Y después hay otra cosa importante que yo veo bonito, que se llame César Manrique, pero a mí el nombre de Aeropuerto de Lanzarote tampoco me parece una mala solución, entre otras cosas porque estamos gastándonos millones de dinero continuamente para promocionar la isla y posicionarla. Y es mucho más fácil decir Aeropuerto de Lanzarote y que eso esté por todo el mundo que Aeropuerto de César Manrique, porque aunque muchos de los que son defensores a ultranza de la figura de César consideren que César es más conocido que Lanzarote, yo creo que Lanzarote es más conocido que César. Y yo creo que la imagen de César va vinculada y refuerza la de Lanzarote, pero no debe sustituirlo. Pero como dice Paqui, va junto. Pero si uno cuando vuela a Madrid dice Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez. No, eso está claro. Y el de Nueva York se llama, tiene el nombre de Kennedy y demás. Pero digo que que no estoy cuestionando yo que se llamen César Manrique, pero digo que no se debe caer tampoco en ese ímpetu de llamar todo a César Manrique porque no tiene sentido, porque entonces cogemos y decimos... Eso es un debate curioso y dices que no cuestiona, pero sería cuestión de analizarlo, el hecho de que un aeropuerto que puede mover, que de hecho está moviendo anualmente 7 millones y pico de viajeros, fue el año pasado y hace 2 años también,
si Manrique estuviese vivo, sí estaría de acuerdo con que ese aeropuerto, que es el foco de entrada del turismo, con lo que ello implica, y cuando me refiero implica en cuanto a sostenibilidad del territorio, si a él le gustaría que se llamase aeropuerto César Manrique. Pero eso no deja de ser una interpretación tuya. No, ¿Por qué César iba a estar en contra de que el aeropuerto por el que entra la gente de Lanzarote no se llamara como él? ¿Por qué entra? ¿Por qué quiere que no entre, que se queden en el aire? Por lo que supone. Es un debate que da César Manrique participó en el primer aeropuerto moderno de Lanzarote. En cualquier caso, lo que ha venido, lo que se ha criticado por parte del Cabildo era cierta falta de delicadeza, ¿no?, en este tipo de cosas, pero yo digo, mira, estamos en elecciones, todo el mundo intenta apuntarse a los tantos, y en este caso el Partido Socialista lo ha intentado, fue directamente la delegada del gobierno, la señora Mañez, ¿no? Sí, Elena Mañez. Elena Mañez fue el sábado, creo que fue, por la mañana, a ver, en este caso, a los representantes de la Fundación César Manrique, para, en fin, darle la noticia de que ya estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado y que a partir de ese día ya empezaba a llamarse al aeropuerto de Lanzarote César Manrique. No estoy viendo las imágenes, lo cual quiere decir que no las tenemos, porque hay imágenes y está el total. Aconteció, o sea, sí. Lo que cuentas está fundamentado, sí. Bueno, pues en esas imágenes se puede ver, en este caso este es el Partido Socialista. Bueno, no han podido localizar las imágenes del momento en que visita la delegación del PSOE, en este caso formada por Dolores Corujo y la señora Mañez, la delegada del gobierno. No la tenemos en estos momentos, pero la pueden ver en lo informativo. Lo que sí tenemos, creo que es una reacción de Pedro Sanginés sobre este asunto, me están diciendo. Pues vamos a ver las declaraciones de Pedro. El Partido Socialista de Lanzarote no ha querido perder la oportunidad de anotarse el tanto político de que fue el gobierno de Pedro Sánchez quien finalmente aprobó la petición del Cabildo de llamar al aeropuerto de Guasimeta con el nombre de César Manrique. El sábado la delegada del gobierno en Canarias, Elena Mañez, se desplazó a Lanzarote acompañada de su compañera de partido, la secretaria general de los socialistas lanzaroteños, Dolores Corujo, para llevar la enhorabuena a la Fundación César Manrique. En cambio, el Cabildo de Lanzarote cree que ha sido una falta de respeto que desde el gobierno de España no se haya notificado nada cuando fue el Pleno, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, quien solicitó llamar al aeropuerto de Lanzarote César Manrique. Yo me alegro mucho de que finalmente el Ministerio haya accedido a lo que de manera oficial en la institución Cabildo de Lanzarote les pidió, y sí, desde luego, lamentar una vez más la falta de cortesía institucional, en este caso de la delegación del Gobierno, que en lugar de responder o tener la más mínima deferencia con la administración pública, gobierno de la isla, la haya ninguneado e ignorado, pero no es nada nuevo tampoco. Desde el PSOE se defiende que lo único que han hecho es ir a quien representa al artista hoy, que no es otro que la Fundación César Manrique. Bueno, pues después se podrán ver las imágenes donde se ve como Dolores Corujo y la delegada del gobierno, Dolores Corujo, me imagino que por cortesía de acompañar a la delegada, pues mostraba comunicaba la noticia. Querían darla en directo, en este caso, a la Fundación César Manrique. Es verdad que mucha gente entiende. Pero es que no lo pidió la Fundación César Manrique, lo pidió el Cabildo de Lanzarote. Yo creo que aquí con quien tendría que haberse reunido es con el Cabildo de Lanzarote, que es quien representa oficialmente a los lanzaroteños, que son los que deciden que su aeropuerto se llama César Manrique. Es verdad que en esa reunión pues tendría que haber estado la Fundación, que es quien representa a César Manrique, pero esto no es una petición de la Fundación César Manrique. Lo que se hizo fue adherirse a esa petición, pero eso parte del Cabildo de Lanzarote. Yo creo que no se puede escribir la historia con renglones torcidos, hay que decir lo que es, y que posiblemente el hecho de que estuviera el PSOE y de que estuviera Podemos ha hecho más fácil que eso se haya hecho. Pues posiblemente a lo mejor hubiese pasado que hubiese habido un centro derecha más radical desde el punto de vista de la derecha, y hubiese pasado lo que pasó cuando se le intentó nombrar en un par de ocasiones hijo predilecto de Lanzarote, en ese propio pleno. Pero lo que no se puede es falsear la realidad. Es que me parece injusto, porque lo que se está haciendo entonces es que empecemos a ver que cualquier cosa que hagamos en este sentido se lo van a atribuir otros, a pesar del esfuerzo que hagamos nosotros. No, yo creo que estas cosas, que más allá, mire, yo como uno lleva tantos años, realmente me parece un poco lamentable el hecho de que efectivamente, porque mire, el Cabildo tendría que haber sido la delegada del gobierno por cuestión. ¿Ustedes consideran que si Loli Corujo es la presidenta del Cabildo,
no hubiera ido la delegada del gobierno a visitar al Cabildo de Lanzarote y luego, si quiere, como deferencia, ir también a la Fundación, me parecería correcto, ¿no? Pero el hecho de que se quiera dar la esquina, el esquinazo al Cabildo, es más una cuestión puramente política y electoral que otra cosa. Lo que no quieren es que se vea a Pedro Sanginés, en este caso, con la imagen de la delegada del gobierno diciéndole que le han dado, finalmente han aceptado la petición del Cabildo de Lanzarote, que fue aprobada por unanimidad de todos sus miembros. Sí, además consiguió la unanimidad de todos los miembros, fue una moción, ¿no?, que se presentó por parte del Partido Socialista y luego después se aprobó por unanimidad. Yo creo que es algo del Cabildo, y gracias a que hubo un acuerdo unánime del Cabildo se consiguió que se cambiara el nombre, no gracias a otra cosa, es que yo no lo entiendo. Habrá una oportunidad, no obstante, me imagino que habrá algún acto, digamos, aunque sea simbólico en el aeropuerto algún día con autoridades. Y a saber si invitan a es verdad. Esperarán a después de la elección. Claro, Claro, me imagino pero lo suyo hubiese sido el día 24 de abril, pero claro, es que estamos en plena campaña electoral, es a 4 días de las elecciones. Y ya no se va a poder. Pero los socialistas y el Cabildo se quejan de rédito electoral, que quieran unas y otros con motivo del centenario del nacimiento de César Manrique, y yo creo que los primeros que están pues haciendo parecer que hay interés político es el Partido Socialista, y porque es que no se entiende lo del otro día. Bueno, sinceramente, es por un lo tema general, de todos los por lo general me temo que lanzaroteños. todos los partidos, digo, porque van a estar en estas, porque por ejemplo se ha presentado en el Cabildo y no sé si tienes a bien tenerlo en cuenta, Jorge, el plan de movilidad de Arrecife. Sí, no sé si tenemos las imágenes, porque me hubiera gustado que tú mientras... Vale, pues... pero puedes comentarlo, sí, puedes comentarlo. Hoy se ha presentado el plan de presentado movilidad porque urbano de Arrecife. hoy es el último día que se pueden hacer presentaciones y por cierto, también una crítica al Cabildo. Y en este caso no se invitó al ayuntamiento cuando supuestamente es una encomienda que hizo Arrecife al Cabildo, y al Cabildo además ha hecho la inversión, 80.000 euros, y no hay un representante. Y es verdad que el presidente reconoció que por las circunstancias no hubo ocasión de tener una invitación formal, pero bueno... ¿Pero se le invitó de alguna manera? No quedó muy claro. Hombre, se le podía llamar por teléfono. Eso iba a decir, que a lo mejor formal no, pero por teléfono cuesta, oye, voy a hacer esto, ¿te vienes? Y si me dices que no, bueno, pues ha sido las circunstancias, pues no han entendido que no toca. Porque en otras ocasiones se la ha invitado, yo la he visto a la alcaldesa en otros actos del Cabildo. El documento además dice cosas muy singulares, muy curiosas, da unas pautas que si se aplica, igual nosotros evidentemente no lo vamos a ver, nuestros hijos pero explica exactamente de qué se trata, de un plan de cara al futuro. Hace una valoración de cómo está Arrecife a nivel de tráfico, a nivel de movilidad en general, donde se busca primar al viandante, al transeúnte, al ciudadano, y establece criterios primero valorando cómo estamos, que el transporte público es un disparate en cuanto a que está muy mal, y no dice nada que no sepamos ya, que la ciudad, pues hay una cantidad enorme de obstáculos y de barreras arquitectónicas que dificultan ser amable, que faltan zonas verdes por toda la ciudad, y propone pues actuaciones para hacer que esto varíe y dar un giro de 180 grados. El documento es extensísimo, yo imagino que el Cabildo lo va a colgar en alguna página web propia o incluso en la página del Centro de Datos del Cabildo, se va a trasladar al Ayuntamiento e imagino que hará lo propio, y el ciudadano de a pie pues, podrá consultarlo, porque desde luego es una guía muy a tener en cuenta sobre qué hacer para que Arrecife, pues eso sea una ciudad que nos apetezca estar, porque ahora mismo pues, no invita. Y si uno tiene que salir con un carro de bebé, ya no digamos con un ciudadano de a pie, sino un carro de bebé, tiene movilidad disminuida. Es una persona con cierta edad que le cuesta, pues eso, ya no digo correr. Si eres ciclista, porque es que meterte como ciclista en la ciudad es un disparate de locura, porque te pones a que te por la calle Esteña no se puede, solo se podría por la avenida. José Ramón, ¿cómo está Arrecife? Ya lo sabemos, bueno, pero pues, ¿qué es lo que dice ese plan para solucionarlo y cuánto nos cuesta? Acciones, y claro, hace un diagnóstico de lo que hay que hacer y valoraciones de cuánto hay que invertir por parte de las administraciones, que además invita a que haya comunicación y trabajo en equipo, cosa que ahora mismo no pasa. Por ejemplo, el bono de transporte no se aplica en Arrecife porque no es compatible el lector del carnet de las guaguas municipales con el resto. ¿Pero tiene lector la guagua municipal? Sí, tienen lector. Tienen. Sí, además, yo la uso y doy fe de ello. Pero es que es gracioso. Y además está puesto antes que el sistema que se aplica por parte de las guaguas en el transporte interurbano. No, a mí me parece todo eso interesante.
Lo que me temo que va a ser lo de siempre. es Que un va a venir brindis al alguien y sol. nos va a describir, mira, yo te hago una redacción si quieres, incluso me dice las palabras que pongo y yo las incluyo, de la situación de Arrecife. Todos sabemos que en Arrecife no se puede circular en bici, que en Arrecife si usted va con su carrito va a tener problemas porque las aceras están hechas una basura, que el transporte público de Arrecife no funciona porque nadie se ha preocupado, han abandonado ahí 4 guaguas y 4 choferes y le han dicho, mire, pasen por ahí y recojan algunos si se presentan. Propone cerrar el centro íntegro, pero por fases y empezando la casa por el suelo, no por el tejado. Tenía que haber hecho, por ejemplo, sí, abrir la avenida ahora en un sentido, articular todo el centro para que se pueda hacer un paseo amable y luego sacar todo el tráfico fuera del centro y cerrarlo nada más que para servicios esenciales y residentes y de aquella manera. Y punto, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con las 30 familias que fueron desalojadas el pasado jueves por la noche del edificio de frente a la playa del Reducto? Pues que todavía continúan sin poder entrar. Al parecer todavía no se ha hecho el apuntalamiento malla, como se le llame, del sótano, para evitar posible, en fin, es muy improbable que sufra nada el edificio, pero por precaución se tiene que hacer, dado que hay un pilar que por lo visto se dio un poco su estructura. Hay fotos del mismo. Yo escuchaba esta mañana al gerente y comentaba que hoy iban a empezar los trabajos porque era muy difícil. La verdad es que el fin de semana como que quedó un poco mal por el tema de las fiestas y el tema del carnaval, y parece que a la empresa que iba a hacer las obras pues le costaba conseguir los operarios. Hombre, que ahora en carnavales pero sí es verdad que decía que a lo mejor de miércoles o jueves. Lo que pasa es que una vez apuntales habrá que un técnico tendrá que firmar. Hay que firmar un técnico que esas y familias luego vuelvan a su vivienda. El consorcio tiene que dar el visto bueno con el ayuntamiento pero la verdad que es un trastorno. Hombre, me imagino que precisamente haya profesionales para ver cuál es la carga que tiene ese edificio y el apuntalamiento que tiene que tener. Eso me parece que es de cajón. De hecho, han existido muchos apuntalamientos en el mundo. Hombre, claro. Y si no, pues habría que derruir el edificio en caso que no tuviera las garantías. Yo creo que eso es lo primero. O sea, que vaya ahí los técnicos capaces de hacer un estudio de esas características y decida. Y después también hay otra cosa, que es prestarle la ayuda que necesitan estas personas que por un hecho ajeno a su responsabilidad se encuentran en esa situación. ¿Y quién responde de esos costes? ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Hay un seguro que cubra eso desde el edificio? Pues si no lo hay, pues habrá que ver qué personas realmente necesitan ayuda y quiénes tienen posibilidades de salvar. Y también el que se le dé la máxima prioridad, porque es que afecta al hogar de una... Es que yo me pongo en lugar de ellos, claro, y con un pero hijo sí y es verdad tal. que hay, creo que desde el sábado ya el ayuntamiento se había hecho cargo. Hay una gente que está en hoteles, pero el resto en casas de familiares. Casas de familiares, por suerte. Sí, por suerte. Hay algunos que son de alquiler, que han tenido que ir, pues lo tienen más complicado. Sí, porque ese edificio había muchas viviendas de alquiler. Y yo no sabía que era que tenía tantos años. Cerca de 30. 30 viviendas y un ático, 31... Sí, y un ático es lo que hace el 31 pero familias, las que se han visto afectados 31 pisos. Bueno, pues ya no tenemos que ir yendo porque tenemos que preparar todo para que hoy ustedes puedan ver en directo, en este caso el desfile del carnaval, de las murgas, perdón. Las murgas también salen, también salen, y las comparsas. O sea, Que por cierto, las comparsas hay que animarlas más, las comparsas, porque... hubo un momento que casi no habían, después empezaron a salir y ahora hay 3, no hubo ni de hecho hubo concurso de comparsa. No, hace mucho no, pero bueno, una exhibición no estaría mal. Un día de exhibición, el sábado a la mañana hubo el pasacalles. Sí, el pasacalles, pero que vamos a ver. Pero hay que dar más apoyo porque animan mucho y da mucho colorido. Hoy de Melsa, Andrés y Leandro tendrán ocasión de contar el paso de 22 grupos, de 19 carrozas, de ellas más las municipales. 19 carrozas. Y las 19 a concurso 14, porque hay 5 que ya han salido otros años, o sea, un poco han sido recuperadas. Pero va a ser un desfile, pues eso, de 3-4 horas tranquilamente por el mismo punto. Nosotros vamos a estar como mínimo 2 horas y media retransmitiéndolo en directo desde, en este caso, la Rambla Medular de Arrecife. Insisto, a partir de las 6:15 empezará la retransmisión de Lancelot Televisión.
Pues, Paqui, nos vamos. Pues nada, vas a ir yo a lo mejor lo veré un poco por la ¿no? televisión y después a lo mejor salgo. Pero hombre, la verdad que el día no está tan bueno como sí, como el fin de semana. Pero yo deseo feliz carnaval a todos los arrecifeños y sobre todo que tengan mucho cuidado a la hora de coger el coche. Si, como se dice, si bebes no conduzcas. En el buen sentido, yo hago trampa. Yo siempre voy a ver las carrozas al comienzo. Sabes que además las estacionan entre la ciudad deportiva, que es donde empieza el desfile, y el tramo justo de Garavilla. Y entonces ya las ves todas, ves además a la gente ya animada, ves un poco el salir y luego sigo ya lo que es el desarrollo por la televisión y me viene de guión y de guía estupenda para luego escribir. Manolo, por cierto, antes de nada, un minuto, porque me está diciendo que nos tenemos que ir corriendo. Hoy dábamos la noticia en Lancelot Digital en torno a que unas elecciones, la Asamblea Local del Partido Socialista en Arrecife, el pasado jueves, no me quiero equivocar, bueno, hacía lo que es, pues daba de alguna manera el apoyo a los candidatos que para las diferentes listas electorales. Se proponían una serie de personas para ser votados después por los miembros de la Asamblea. Eso es lo que se hizo. Pero la noticia, más allá de que, de que fue Ariagona la más votada, por ejemplo, al Senado, pero se ha dicho que hay un intento de entente con Manolo Fajardo Palarea para que sea Manolo Fajardo, y si no al Senado que vaya de número 2 o 3 al Congreso. En fin, ¿has oído algo de que hay un intento de acuerdo entre Dolores Corujo y Manolo Fajardo, que estuvieron muy enfrentados? No, sinceramente no conozco esas conversaciones. Lo que sí me sorprendería es que 20 años más tarde repitiera a Manolo como candidato al Senado. Si es verdad que precisamente por el hecho de que la derecha ahora parece que viene dividida, que están dispuestas a sumar, pero desde posiciones distintas, se abre una posibilidad de que el Partido Socialista pueda ser el más votado en Lanzarote. Efectivamente, parece que puede ser más votado tanto al Congreso como al Senado en las próximas elecciones generales. Pero y es ahora un puesto muy codiciado, el de senador, en el Partido Socialista, digo, que se están, no digo dando codazos, pero... No, sí, hay mucha gente, y aparte de esos que usted ha nombrado, hay otros que también le han mandado su cartita, porque eso no es solo en la Asamblea de Arrecife. Sí, no, tiene que ser todas las asambleas, y quien decide es el Comité Insular. Claro, porque... Apunta el nombre de Alfredo Villalba. Alfredo Villalba estaba por ahí también, estaba Francisco Hernández también, que es un afiliado de San Bartolomé que antes estuvo en Tía. Se habló también de Flor Alonso, que como una de las personas que quería, y eso se va a ir votando por las distintas asambleas. Es verdad que en Arrecife, por ejemplo, al Congreso, sacó más votos, por ejemplo, una concejala del Ayuntamiento de Arrecife que la propia Loli. Lo que pasa al Congreso, no, al Parlamento de Canarias. Al Parlamento de Canarias, digo, que sacó más apoyo, pero también es verdad que en San Bartolomé, que tienen unos 30 y pico afiliados, pues votarán todos unidos. No, y aparte yo creo que ya Loli ya tiene los avales para ser la número 1, los avales de las diferentes agrupaciones. No, porque precisamente esos avales surgen de esa... ¿De ahí? Claro, a mí me han dicho ya que Loli ya estaba elegida como cabeza. Te digo una cosa. Hombre, dicen que no estas asambleas son informativas, pero luego las ejecutivas son propuestas que hacen las distintas asambleas para que la Comisión Ejecutiva y el Comité Insular... decide la Comisión Ejecutiva Insular y luego el refrenda el Comité Insular. O sea, es que yo creo que son propuestas. Yo había pero lo que sí es verdad es que normalmente el que se propone mayoritariamente tiene más probabilidades de ser elegido por la Comisión Ejecutiva, porque si no es como desautorizar a los propios afiliados. De todas maneras, sí es cierto que el castigo que le han dado, entre comillas, a Loli en la agrupación local de Arrecife, lo que demuestra es que tiene el gallinero bastante alterado, sobre todo tras las primarias, donde algunos consideran que Loli, entre comillas, pues viró en el último minuto y dejó en la estacada a un grupo importante de afiliados que ahora precisamente le han castigado y han votado por Jimena o por otro. En todas las listas Jimena que se enfrentó también junto con David Duarte a la alcaldesa de Recife. Pues lo dicho, que pasen ustedes un feliz carnaval, que disfruten mucho. Hoy lo pueden ver todo en Lancelot Televisión a partir de las 6 de la tarde. Buenas tardes.